Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a Esther Giraldo, que además de ser una persona extraordinaria y buena amiga mía, os voy a contar, voy a leer eh, un poquito de su CV, de su currículum, porque es impresionante, ha hecho cosas increíbles. La doctora Esther Giraldo Ramos tiene experiencia docente tanto pública como privada. Ha desarrollado su carrera profesional en centros de investigación del Gobierno de Extremadura desde los años 1999 hasta el 2013. Realizó su tesis doctoral en base a una caracterización genética morfológica de 250 individuos cuyos estudios moleculares los realizó en el CSIC de Málaga y en el INRA de Montpellier, Francia. Posteriormente lideró la creación de 2 laboratorios de biología molecular y de proteómica en 2 centros distintos de investigación científica y tecnología de Extremadura. A lo largo de todo este tiempo ha participado en 19 congresos, 8 nacionales y 11 internacionales, 20 proyectos realizados y ha realizado 25 publicaciones científicas. Ha participado como comité organizador de actividades de I+D+I, congresos, jornadas, cursos. La doctora Giraldo se convirtió en muy poco tiempo en figura de referencia de importantes revistas científicas a nivel mundial de biología molecular y proteómica, habiendo creado 31 patentes de marcadores genéticos SSR, siendo actualmente utilizados por la comunidad científica. Los resultados obtenidos en el laboratorio a lo largo de su carrera investigadora le abrieron los ojos sobre la importancia del entorno familiar, de la escuela y de las experiencias y emociones en el desarrollo del individuo, motivo por el cual lleva la neurociencia a la educación, a la infancia y a la adolescencia. Bueno, ya. ¿Qué más se puede decir de esta mujer? Pues muchísimas cosas maravillosas que no tengo tiempo de explicar ahora, que es una persona que formar el mundo de la educación, estoy segura de ello, y que tiene un montón de cosas que contarnos. Esther, muchísimas gracias por concederme esta entrevista, que bueno, que va a ser una conversación entre amigas y que espero que sea, pues eso, muy interesante para las personas que puedan vernos. ¿Qué es lo que te ha llevado a llevar la neurociencia hasta los padres? ¿Por qué es tan importante para ti eso? Bueno, primero y antes de nada, muchas gracias. Un placer estar aquí contigo y con el mundo. Es un formato que todavía no conozco, ¿sabes? Que me resulta un reto, pues porque, bueno, pues es nuevo para mí, pero pues el movimiento se demuestra andando, así que pues para adelante. Bueno, yo creo que es importante que reflexionemos en quiénes somos. ¿Quiénes somos? ¿Por qué actuamos como actuamos? ¿Por qué pensamos como pensamos? Es importante que nos paremos a pensar quién eres y si puede ser de otra forma. ¿Y qué es lo que ha originado que tú seas como eres? Cuando empezamos a hacer esas preguntas, pues te encuentras con el cerebro, ¿no? Y entonces pues vas tirando de ese hilo y al final se pone de manifiesto sobre la mesa la importancia que tiene, pues eso, conocer y dar respuesta a quién eres. Porque de esa forma pues podrás ayudar a un hijo o a un alumno o a una persona que está en desarrollo, ¿sabes? ¿Tú crees, Aisa, tú crees que podrías pensar de otra forma?
Sí. ¿De qué depende? Pues, ¿de qué depende lo que yo pienso? Depende de mis emociones en ese momento, en el momento en el que se crea ese pensamiento. Y depende de cosas más profundas en mí, como lo que he estado aprendiendo durante toda mi vida, de mis padres, de mi entorno, de mis profesores. Exacto. Entonces, yo creo, ¿qué somos? ¿Genética o entorno? Sería interesante que nos hiciéramos esa pregunta, ¿genética o entorno? ¿No? Que, fíjate, yo, pues una cosa en la que no reflexionas, yo me encontré con esa tesitura pues, en el estudio ese que has comentado cuando estabas haciendo la presentación, de 250 individuos, y encontré dos clones, dos individuos que eran idénticos genéticamente y presentaban diferencias morfológicas. El mismo genoma presentaban diferencias morfológicas, uno alto, otro bajo, uno resistente a enfermedades, otro sensible, y dices, ¿cómo eso es posible? Estaba justificado por el entorno. El entorno hacía que se expresaran unos genes en unos casos y se inhibieran en otros, hasta el punto de ofrecer individuos distintos. Y descubres el maravilloso mundo de la epigenética, que tiene un poder enorme, ¿no? Pero cuando te quedas embarazada, empiezas a reflexionar sobre esas cosas y dices, ¿qué es eso del entorno? ¿Y cuál es el primer entorno? La primera persona que empezó hablando de primer entorno fue Sigmund Freud, y nosotros nos creíamos que se refería a la primera infancia, pero hay un entorno previo, que es el útero materno. El útero materno es el primer entorno donde nos desarrollamos, y ahí ya somos vulnerables. Ya somos vulnerables. Todo lo que siente, lo que padece, lo que vivencia la madre, pues llega a ese ser que se está desarrollando. ¿Sabes? Entonces, eso se ve muy bien con los gemelos. Los gemelos monocigóticos que tienen un único óvulo, un único esperma, que se fusionan, se dividen mitóticamente y de repente, ¡plaf!, dos individuos que empiezan a crecer y cuando salen dos personitas distintas. Y entonces la enfermera o la persona que esté allí empieza a justificar, dice, sí, este es más grande o este es más no sé qué, y empieza a justificarlo desde lo circunstancial, ¿no? Porque este estaba colocado de tal forma o de tal otra. Y ahí ya te das cuenta de que hay factores que interfieren en el desarrollo. Entonces, en el útero materno llegan ¿no?, la información genética, pero también llegan otras biomoléculas. ¿Y de qué depende? Pues depende de factores físicos. Por ejemplo, no es lo mismo una persona o una futura mamá embarazada que nazca en, no sé, en la costa con la influencia marítima, a una persona que nazca, pues que esté desarrollándose en una zona de un entorno de fábrica, ¿no? Donde la polución y lo que respira pues no es lo mismo que en una zona de costa. Entonces tiene un alto contenido de plomos y que todas esas cosas interfieren. Interfiere entonces el medio físico, interfiere la nutrición de la mamá, no solamente la nutrición oral, ¿no?, la alimentación, sino todo lo que se pone en el cuerpo, todos los cosméticos. Tenemos un cuarto de baño que es un arsenal de veneno. Es un arsenal de veneno. No hay desodorantes que no tengan clorhidrato de aluminio, o muy poquitos, ¿no? La mayoría de ellos tienen clorhidrato de aluminio y todo eso pasa factura, ¿no? Los papás porque tienen, los hombres porque tienen vello y tienen ahí una pequeña barrera, pero nosotras no, y está directamente en las glándulas mamarias, que afecta.
¿vale? Y luego se han hecho autopsias y se han visto que en el cráneo hay una alta dosis de clorhidrato de aluminio. Se le han hecho autopsias a personas con demencias, ¿no? Y con enfermedades degenerativas, y se ha detectado un alto contenido de clorhidrato de aluminio. Y dices, ¿esto de dónde viene? Pues viene de un día a día, ¿no? De un sumatorio, de unos hábitos que de una forma inconsciente pues no te das cuenta de lo que estás ofreciéndole. Y entonces los cosmetólogos dicen, no, pero si es que está en concentraciones muy bajitas. Claro, está en concentraciones muy bajitas, es cierto, pero 1 más 1 más 1, pues al final, ¿no? 1 de los dientes, más 1 de la cara, más 1 del champú, más 1 del cuerpo, pues al final provoca algo bioacumulativo, ¿no? Entonces influyen los factores físicos, influye la nutrición, influyen los cosméticos, influyen los medicamentos, que es que antiguamente en los años 60, pues a las embarazadas se le daba un medicamento para las náuseas, que era la talidomida, no sé si has escuchado hablar de él. Y la talidomida provocaba luego consecuencias de aberrantes, de mutaciones, de extremidades, ¿no? Y claro, ahora está eliminado de la venta, ¿no? Está eliminado, pero tiene que ocurrir algo tan drástico y tan agresivo como un efecto, ¿no? Una causa-efecto así de grande para que sea eliminado del comercio, ¿no? Entonces, ser consciente de que los medicamentos influyen, ser consciente de que el estrés influye, incluso nuestros propios pensamientos determinan. Nuestros propios pensamientos determinan la neurogénesis, o sea, el desarrollo cerebral nuestro. Y todo eso, pues, influye a la hora del desarrollo. Todo el mundo es consciente de que influye el alcohol, influye el tabaco, pero no somos todavía conscientes hasta qué punto influye el estrés, ¿no? Es como algo ahí que está, pero que como el cuento del lobo, que no terminamos de creérnoslo. Sin embargo, toda la comunidad científica, pediatras, obstetras, psicólogos, todos saben que los niveles de ansiedad de la embarazada están directamente relacionados luego con la vida del bebé y del adulto, que están relacionados con trastornos conductuales, con déficit de atención, con hiperactividad, incluso con situaciones, trastornos delictivos. Entonces, si esto es así, la sociedad debería de prestarle atención a la salud de la embarazada y los primeros estadios de desarrollo del niño. ¿Por qué? Porque influye en el equilibrio de la sociedad. Sin embargo, las embarazadas, pues, vivimos en nuestro sitio de trabajo, que es maravilloso, ¿no? Es maravilloso, fenomenal mientras estén felices. Pero si el sitio de trabajo en el que está le supone un alto índice de estrés, eso no es maravilloso. ¿Sabe? Entonces depende de cada circunstancia. Si la mamá está sometiendo un alto índice de estrés a lo largo de un embarazo, en su sitio de desarrollo, habrá que actuar en consecuencia. ¿Por qué? Porque cuando estamos estresados, algunas pinceladas de biología, cuando estamos estresados, ¿qué es lo que ocurre? El hipotálamo libera un factor que es el factor libre de la corticotropina, que actúa sobre la pituitaria, que libera la adenocorticotropina, que actúa sobre las glándulas suprarrenales y libera el cortisol. ¿Para qué te cuento esto? Para que sepamos que estrés es cortisol. Estrés es cortisol. ¿Para qué necesita el cortisol cuando hay estrés? Para que actúe sobre la musculatura. Y si actúa sobre la musculatura, lo que hace es que ese músculo tenga ATP, tenga energía para reaccionar. Y yo siempre decía, ¿cómo es posible
que nosotros, el Homo sapiens sapiens, que es tan evolucionado, permita que el cortisol atraviese la placenta? ¿Cómo es posible eso? ¿No? Entonces eso es una estrategia evolutiva que hemos heredado nosotros. Como mamíferos, cuando una mamá mamífero está en medio del campo, dando a luz, pariendo, está en una situación muy vulnerable. Entonces, un alto índice de estrés, ¿no? Un alto estrés libera cortisol, eso atraviesa la placenta y hace que la cría pues vaya a tener energía en su musculatura. ¿Para qué? Para que si viene un depredador, esa cría pueda reaccionar, ¿no? Y pueda andar y escapar. Ese es el motivo. Y eso lo hemos heredado nosotros. Esther, no te quería interrumpir, pero me ha venido una reflexión a la cabeza mientras estabas hablando de todo esto. Y es que si un bebé se cría en el vientre de su madre bajo un estado de estrés constante, con ese efecto del cortisol en su cuerpo, quizá lo que está recibiendo a un nivel muy profundo, a un nivel celular, es que viene a un lugar agresivo, a un lugar en el que pueda estar en peligro constante. No sé si tiene base lo que estoy contando o no. Sí, la influencia es la influencia en el útero materno, cuando hay un alto nivel de cortisol que luego no se puede gestionar, eso interfiere a nivel neuronal y depende del estadio de desarrollo en el que se encuentre, interfiere de una forma o de otra, ¿no? El problema de un alto índice de estrés crónico, ¿no?, es los efectos secundarios luego ya en vida, a nivel de trastorno, ¿no? Eso es la relación, que la relación emocional que existe entre madre y bebé determina las funciones neuronales, que es la base del comportamiento emocional. Y el comportamiento emocional pues rige luego, son los cimientos, son nuestros cimientos. Está relacionado pues, con enfermedades, con conflictos, ¿no? Con esta situación. Y además se ha visto que altos índices de cortisol en el líquido amniótico está relacionado con bajos niveles de coeficiencia. ¿Por qué? Porque atrofian las membranas neuronales. Atrofian las membranas. El aprendizaje son conexiones neuronales. Entonces, si yo tengo atrofiadas las membranas que se tienen que conectar en las conexiones sinápticas, voy a tener una dificultad en el aprendizaje, ¿vale? Entonces, tiene una explicación biológica. Y luego una cosa muy, muy interesante para que veamos hasta qué punto influye el tema emocional, la figura del padre. Muchas veces, pues sin querer, pues hablamos de estos temas y desplazamos la figura del padre. Sin embargo, tiene muchísima importancia, ¿sabes? Es muy relevante. ¿Por qué? Porque el padre tiene la capacidad de hacer que la madre libere otras moléculas, otras macromoléculas, ¿no? Que intervienen en la corrección de errores en la replicación del ADN. En las divisiones mitóticas, cuando se está replicando el ADN, si hubiera algún error, pues va a ir luego una macromolécula, una proteína para corregir que todo está bien. Pues esas macromoléculas las ha hecho que estén ahí presentes la figura paterna. O sea, para que veamos lo que hacen las emociones. O sea, explícanos cómo, por Dios. Pues, estar feliz y enamorada, pues libera un cóctel hormonal.
Y ese cóctel hormonal actúa a nivel biológico, ¿no? Cada hormona pues tiene un trabajo. Entonces el truco es conseguir un cóctel interesante a nivel biológico. Y la felicidad y el enamoramiento hace eso. Me estás diciendo, Esther, que ser feliz y estar enamorada durante el embarazo hace que el bebé sea más inteligente y más sano emocionalmente y mentalmente. Más inteligente no, que esté sano, que esté sano. ¿Sabes? Luego todo es un potencial, son ingredientes que depende luego en vida de cómo se utilicen. Okay. Pero si tienes un potencial, ¿por qué? Porque van a corregir errores en la replicación. Y luego otra cosa interesante es saber que el momento más estresante de la vida de una persona, el momento más estresante es el parto. Entonces, si el estrés es tan importante, ¿sabes? Deberíamos ser conscientes de que el momento más es el parto y que además el estrés varía según la forma que tengamos de venir al mundo. Se han hecho estudios y se ha visto que el nivel de cortisol en el cordón umbilical varía según la forma que tenemos de venir al mundo. Entonces, si esto es así, lo que no tiene sentido es no preparar tu parto. Si es el momento más estresante de la vida y varía en función a la forma que hay de venir al mundo, ¿cómo es posible que no nos preparemos para ese momento? Un momento que puede determinar el resto de la vida de un ser, ¿no? Que puede provocar un sufrimiento fetal y condicionar el resto de la vida, ¿no? Un sufrimiento fetal que a lo mejor, si hubiéramos estado preparados, pues podría haber sido evitado. Entonces, llegamos a ese momento del parto ignorantes. En la vida hacemos cursos de todo tipo. Hacemos cursos de interiorismo para decorar el salón, pero no hacemos cursos para traer a la vida a nuestro hijo. Nos llegamos allí ignorantes, sin conocer las cosas básicas, sin conocer, por ejemplo, que la glotis y el cuello del útero están conectados. Y sin embargo hay profesionales de la voz, de la música, como Montserrat Caballé, ¿no? Que es soprano y que tenía escrito en sus contratos, ahora lo hace su descendencia, que no da conciertos cuando tiene el periodo. No daba conciertos cuando tenía el periodo. ¿Por qué? Porque es soprano y su voz tiene que llegar hasta arriba. Entonces, si tiene abierto el cuello del útero, no llega la voz a donde tiene que llegar. ¿Cómo es posible que esa señora lo sepa y actúe en consecuencia y alguien que va a traer al mundo a su hijo no tenga esa información? No sepa que haciendo ejercicios no guturales relaja el cuello del útero, que es lo que tiene que hacer en un parto. Aún más, Esther, ¿cómo es que no lo saben las personas que atienden a los partos, el personal sanitario, a las mujeres que den a luz, que hagan pujos en apnea, cerrando la glotis y bloqueando el diafragma? Uh-huh. Hay muchísima ignorancia sobre todo esto. Quería, bueno, todo lo que nos has contado es valiosísimo. Por favor, dinos, ¿qué puede hacer una mujer conscientemente para mejorar ese estado en el que se encuentra su bebé gestándose dentro de ella? ¿Qué puede hacer durante su embarazo? Y después nos cuentas qué puede hacer en el parto. ¿Qué cosas, qué actividades, qué pensamientos, cómo gestionar sus emociones? Cuéntanos un poco de eso. ¿Qué es lo que se puede hacer? Hombre, pues sería ideal tener una preparación física, ¿no? Ya existen movimientos, ya existen danza, una preparación física, porque al final te sometes a un reto físico, ¿no? Es igual que si tú vas a hacer una carrera de cualquier prueba física, de natación, cualquier cosa, y te vas sin entrenar.
¿no? Es que se está tratando de eso, se está tratando de un momento crucial, ¿no? Y además, pues, esa preparación física, hay una base fundamental que hay en neurociencia, que es la integración que hay entre el cuerpo y la mente. Esa es la primera base, integración cuerpo-mente. Para que veas hasta qué punto está la integración entre el cuerpo y la mente, te voy a contar una anécdota. ¿Quién ve? ¿Los ojos o el cerebro? ¿Quién ve? Mira, te voy a contar la historia de Bete. Bete era una chica de 33 años que era ciega, bueno, es ciega, sigue viva. Esta historia ocurrió en el año 2015, ¿vale? Bete acude al psicólogo Bruno Waldojet en Múnich y va al psicólogo y al psiquiatra, un psiquiatra muy prestigioso de la Universidad de Múnich, ¿no? Y estaba siendo tratada no por su ceguera. Ella acude allí a la consulta con su perro Lazarillo, pero va a la consulta no por la ceguera, sino porque tenía trastorno de la personalidad múltiple. Entonces, a veces tenía el rol de hombre, a veces el rol de mujer, a veces de anciano, a veces de joven, a veces hablaba en alemán, otras veces en inglés. ¿Por qué? Porque en su infancia había estado en Inglaterra, no porque fuera magia, ¿no? Y ocurría eso. Hasta aquí, bueno, pues como una paciente más de trastorno de personalidad múltiple, con la particularidad de que era ciega. ¿Qué es lo realmente impresionante de Bete? Que de repente, estando en consulta, un día adopta una personalidad de un joven adolescente. Y en ese momento recupera la visión. Recupera la visión. Entonces, cuando ocurre esto, pues ya había avances tecnológicos muy importantes, ¿no? Ya había resonancia magnética nuclear, había emisión de positrones, ¿no? Había estudios para evaluar la actividad cerebral, porque lo primero que se pensó es que esta mujer estaba fingiendo y no era ciega, ¿no? Estaba fingiendo. Pero cuando se le hace el estudio a nivel neurocientífico, detectan que la imagen escogida, el proceso es, yo tengo aquí un bolígrafo, por ejemplo, y entonces el bolígrafo lo ven mis ojos, es captada la información visual por mis ojos, llega al tálamo y del tálamo llega a la corteza visual, que es el que ve, ¿no? ¿Qué es lo que ocurría en el proceso de BT? Que la información no llegaba a la corteza visual, no llegaba a la corteza visual, o sea que no era fingido, sus ojos estaban bien, pero había unos pensamientos cuando en el resto de los roles de personalidad que obstruían el flujo de la información y no llegaba a la corteza visual. Eso es lo que hacen los pensamientos. Luego se han estudiado se ha visto el potencial que tiene los trastornos de personalidad múltiple y se han detectado cosas muy interesantes, ¿no? Se ha visto que en un caso de bullying, una mujer, una niña, por esa experiencia puede generar unos pensamientos que pueden llegar a anular el cuerpo. Puedes llegar a morir, ¿no? De amor, o puedes llegar a morir por tus propios pensamientos. ¿Cómo te sientes cuando estás deprimida? Tu cuerpo no se mueve. ¿Cómo respiras? Que no puedes, ¿vale? Pues el ejercicio físico pues libera una serie de moléculas, de hormonas, de neurotransmisores, ¿no? De dopamina, de serotonina, de adrenalina, todas esas cosas interfieren, ¿no? Entonces es la mejor forma de hacer una preparación al parto, no solamente ya por la evidencia física, sino por las consecuencias que tienen a nivel emocional y mental. Entonces, preparación física, preparación cognitiva, preparación emocional.
para el momento del parto. Eso sería lo ideal, ¿no? Y luego, pues eso, poder tener unas bases para enfrentarte a una lactancia, ¿no? Que llegas a ese momento sin saber nada, sin saber nada. Y asumir la responsabilidad que tenemos como padres para... A ver, te voy a contar otra historia. Esta es la historia de dos gemelos que monocigóticos, que la particularidad de estos gemelos eran que su madre era alemana y su padre era judío, en plena circunstancia histórica conflictiva. Entonces, estos dos niños que genéticamente eran idénticos, por el azar, por las circunstancias del momento, se tienen que separar. Uno se va con el padre y otra se va con la madre, y deciden no contarle nada de la existencia de su hermano. 35 años después los científicos se enteran, y esto era pues una bomba de relojería. Deciden juntarlos y le hacen una entrevista. Físicamente eran iguales, siempre parecía que hablaba la misma persona. Era increíble escucharlos, pero ¿sabes qué? Habían desarrollado habilidades distintas, conocimientos distintos, habilidades, destrezas, capacidades. Lo que más interesante, habían desarrollado emociones distintas. Se veía que uno podía tener cierto resentimiento hacia el otro. Y aquí te comprendes que se pueden librar guerras fruto de una ideología política, religiosa, cultural, azarosa, que podías haber estado en otra zona y defender con los mismos principios otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que somos? Dos individuos que genéticamente eran iguales, que defienden cosas distintas, que puedes llegar a matar a tu propio hermano porque has bebido de una ideología política diferente. ¿Qué es lo que somos? ¿Por qué actúas como actúas? La historia es que ¿cómo está construido el cerebro? La respuesta está en cómo está construido el cerebro. Llegamos al mundo vulnerables, ciego, mudo e inmóvil, sin movimientos voluntarios, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hemos evolucionado y los homínidos, ¿no? Cuando se ponen bípedos, pues hay ahí una modificación pélvica y por el canal del parto no puede pasar un cerebro maduro. ¿Y cuál es la estrategia? Pues pasa un cerebro inmaduro y cuando llega al mundo llega con 100.000 millones de neuronas, pero las neuronas, cuyo objetivo es coger información y transmitirla, esas neuronas de ese neocorte están desconectadas. Y es el aprendizaje el que va conectando las células cerebrales. O sea que cada uno de nosotros somos el resultado de cada experiencia vivida, de cada mirada, de cada amistad, de cada sonrisa, de cada abrazo, de cada canción, de cada desamor, de cada desaliento. Y entonces cada uno de nosotros somos genuinos. Ese es el potencial verdadero, ¿no? Que un bebé llega a un núcleo familiar y su cerebro está construyéndose, está en obra. Y depende de nosotros, de lo que nosotros le ofrezcamos. Y cuando los papás sabemos eso, dicen, bueno, ¿y qué tenemos que ofrecerle? ¿Qué es lo que tenemos que ofrecerle? Bueno, pues hay que ofrecerle un ambiente visual, ¿no? Un ambiente táctil, estímulos táctiles, estímulos auditivos, olfativos, gustativos y emocionales. Es muy importante todo el tema emocional. Hay un estudio que a mí me gusta muchísimo por su
por su rigor científico. ¿Por qué? Por el tamaño muestral que tiene miles. Ha estudiado a miles de bebés que pasaron el primer año en un orfanato. Entonces, el primer año lo estuvieron en un orfanato y después lo estudiaron cuando tenían 11 años. ¿Y qué es lo que han encontrado? Que esos niños tenían electroencefalogramas anómalos, tenían miedos, tenían inseguridades, tenían juegos inmaduros, fíjate, tenían movimientos torpes. ¿Qué es lo que ocurre en un orfanato? ¿Qué es lo que falta en el orfanato? Tienen todas las necesidades cubiertas menos una. ¿Qué es lo que falta? Cariño. Falta el cariño. Pues fíjate lo que hace la ausencia de cariño, lo que hace la ausencia de emociones positivas en el desarrollo. Influye incluso en el movimiento de una persona por esa integración cuerpo-mente, ¿no? Entonces, esa es la base, que el estado de ánimo determina el funcionamiento del cerebro. Eso se ha evaluado, pues, estos últimos 10 años, en estas últimas décadas se ha aprendido muchísimo sobre neurociencia gracias a la tecnología. El estado de ánimo determina el funcionamiento del cerebro. Eso es fundamental. Cada pensamiento genera una sustancia química, ¿no? Influye, y esa sustancia química influye en todo el organismo. No sé, es la importancia de las endorfinas. ¿Qué es lo que hace que se liberen endorfinas? ¿No? Cada pensamiento tiene un eco biológico. Que sepa, eso es importante tenerlo en cuenta. Hay un doctor que se llama el doctor Escudero, por donde tú estás viviendo ahora. Ese doctor Lo conozco personalmente. Sí, me encantaría conocerlo. Con él. Pues me encantaría conocerlo, es impresionante. Me aplico la noesiterapia bastante a menudo en mi vida. Pues, claro, pues yo hablo de él siempre para que podamos entender el poder de los pensamientos, ¿no? La integración cuerpo-mente. Cómo una persona es capaz de operar, que lleva pues desde 40 años operando sin anestesia farmacológica externa, solamente a través de los pensamientos. Entonces, cuando ves algo tan evidente, ¿no? Y que no haces una operación ligera, sino que has llegado a hacer operaciones drásticas. Entonces, todo el sistema emocional es determinante en esta sociedad. Hoy esta sociedad enferma. Tenemos depresiones. Tenemos una sociedad donde la sociedad se suicida. Una sociedad que no tiene capacidad de controlar sus abusos y sus adicciones, donde nuestros adolescentes cometen actos bélicos, donde hay abuso de autoridad y humillación, ¿no? Tenemos un mundo donde nuestro mundo interior tiene mucho que decir. Y para prestarle atención a eso hay que prestarle atención al desarrollo, desde la gestación en el útero materno, embarazo, parto y primera infancia, que es cuando se está desarrollando el cerebro, ¿vale? Entonces, todo ese sistema emocional es como el Señor de los Anillos, un anillo potente para controlar el resto del cerebro, un cerebro reptiliano, un neocorte, y ese sistema límbico, ese sistema emocional, hoy por hoy nos gobierna. Nos gobierna. Para mí, el nombre de Homo sapiens sapiens todavía nos queda grande. Para mí somos homo emocionales. Somos homo emocionales porque la evidencia a la vista está. Una sociedad de guerras, de hambre, de violencia, ¿no? Somos homo emocionales, pero podemos ser homo sapiens sapiens. Hay que aprender a gestionar esas emociones y para eso hay que crear unos cimientos desde la infancia. Crear unos cimientos se hace desde un núcleo familiar. Regálale a tu niño la seguridad, ¿no? Todo lo relacionado con los miedos se hace desde la infancia. La autoestima, la confianza,
Lo queremos apuntar cuando tienen 15 años a inglés, a francés, a alemán y queremos que sean pilotos. Pero no nos damos cuenta de que no vamos a poder crecer alto si no creamos unos cimientos y unas bases. Y las bases están ahí, ¿no? Aprender a gestionar las emociones. No sé qué más contarte. Que hay un súper neurocientífico maravilloso, maravilloso español, que es Santiago Ramón y Cajal, una eminencia con muchísimos reconocimientos, ¿no? Premio Nobel de Fisiología de Medicina, premios de Alemania, con un cráter en la luna que se llama con él, una eminencia. Ese señor dijo: podemos ser escultor de nuestro propio cerebro. Puedes ser quien te dé la gana de ser. No justifiques las cosas desde la genética y la religión. Asume el reto del desarrollo. Busca tus sueños, pero para eso necesitas unos ingredientes. Y la base es el principio del desarrollo del ser humano. Wow, Esther. Creo que no podríamos cerrar con un broche mejor. A lo largo de todo lo que he dicho, me he emocionado muchísimo en muchas ocasiones, porque hay mucho del que has dicho que me toca a mí, personalmente. Y porque sabes que me dedico a cuidar de la maternidad. Gracias por traer esta conciencia llena de conocimiento y llena de amor, que es lo que Muchas gracias. desprendes, expandes a través de tu expresión corporal, de toda tu sabiduría y de esas ganas que tienes de tener un mundo mejor y de tener a seres más equilibrados. Que comparto contigo. La base de todo es la educación. Es la educación. Por eso es tan importante prestarle atención. No podemos mirar para otro lado, no podemos. La educación es lo que crea los patrones mentales, lo que crea tu paradigma mental, lo que crea tu verdad. No es la realidad, no es más que una percepción mental totalmente determinada por nuestros sentidos, ¿no? Que son las ventanas de la información. Esther, creo que podríamos estar hablando y todavía sería más y más y más enriquecedor todo lo que tienes que contarnos. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos ir a tu próximo curso, a tu próxima ponencia? Cuéntanos dónde te puede encontrar la gente que te está viendo en este momento. ¿Tienes una página web, no sé, un correo, un número de teléfono, lo que sea? Bueno, pues yo estoy ahora mismo dando cursos presenciales de neuroeducación a papás y a profesores, ¿vale? Ahora mismo estoy dando un curso a papás con sus bebés, desarrollo a través del tacto. El tacto tiene muchísimo que decir. La palabra es el vehículo de los pensamientos en estadio adulto. El tacto tiene mucho que decir. Es la vía de comunicación con el bebé. Permite un desarrollo a muchos niveles, ¿no? A nivel psicomotor, a nivel neuronal, a muchos niveles. Ahora mismo pues ofrezco cursos de neuroeducación y de masaje a papás, charlas a distintos niveles, y con los profesores pues estoy impartiendo cursos en los CPRs, en los Centros de Formación de Profesorado. Ahora mismo, pues este curso académico, he tenido como 400 alumnos, ¿no? Que han sido profesores tanto de colegios públicos, privados, orientadores, psicólogos, psicopedagogos, directores.
todo el mundo apostando por una forma nueva de enfrentarnos a un sistema educativo, ¿no? O por lo menos en el aula, desde el conocimiento de cómo aprende el cerebro, introducir los ingredientes que son necesarios para que haya un aprendizaje. Actualmente, Tu contacto, cariño, tu contacto. es que no, está en construcción mi página web. Está en construcción. Está en construcción. Ahora mismo tengo una página de Facebook que se llama Happy Baby Masaje Infantil, ¿vale? Y ahí en ese Facebook, pues sí es verdad que estoy en contacto con todas las personas y todas las cosas que se van haciendo se van lanzando. Pero mi página web está en construcción, no ha terminado de salir. Muy bien, pues te contactaremos a través de ese Happy Baby. Me encanta el nombre, Happy Baby. Este septiembre empiezo con la universidad. Empiezo con la universidad a dar clases a profesores de universidad y a futuros profesores, ¿vale? En Extremadura. Estoy trabajando por intentar ofrecer los cursos de forma online para que no sea, pues bueno, solamente aquí en Extremadura, sino que se pueda difundir a nivel general. Fenomenal, Esther. Pues te auguro un gran futuro, sobre todo porque la sociedad actual te necesita. Muchas gracias. Muchísimas gracias por concederme esta entrevista. Sabía que iba a ser maravillosa, pero ha superado con creces mis expectativas. Muchas gracias. Un besito. Mucha información, mucho amor y mucha conciencia nos has traído. Gracias infinitas. Chao.